Bienvenidos a todos, buenas noches. Ya estamos listos para esta charla técnica que tenemos el día de ahora relacionada a el sistema 0AM. Y vamos a iniciar. La temática es platicar, charlar con ustedes sobre el sistema 0AM, 0CW, que utilizan las marcas Volkswagen, Audi y Seat en sus vehículos a partir del 2009. 0AM es un sistema de doble clutch seco y que apareció en el 2009 en los Audi A3. Tenemos aquí un material para compartirles y hablar sobre su funcionamiento de este sistema de doble clutch seco. Muy bien, este sistema convierte a los vehículos en vehículos automáticos con eh, tiene una gran ventaja este sistema porque evita que tengamos pérdidas mecánicas, no hay deslizamientos y la verdad es que es muy rápido cuando se hacen los cambios. Las cualidades de la transmisión 0AM, este sistema, sí superan a veces el tiempo de cambio de una transmisión automática convencional. Tiene sus grandes ventajas y también tiene muchas desventajas, lo cierto eh, es una manera diferente de trabajar con cajas automáticas, ya que siempre que alguien tiene un problema con una caja automática y se acerca a tu negocio, normalmente lo que hacemos es, o lo que el cliente nos pregunta es sobre cuánto podría salir la reparación de una transmisión cuando esta, por ejemplo, no tiene reversa, cuando, por ejemplo, no tiene cuarta, cuando no avanza hacia adelante, pero sí para atrás. En fin, cuando una transmisión está dañada, pues normalmente lo que nosotros escuchamos es que alguien quiere saber como cuánto sería un presupuesto para poder reparar todo este problema de la caja. Y cuando tenemos un carro Audi, Seat o de la Volkswagen con este sistema, con esa transmisión que tiene una mecatrónica, entonces es diferente porque, bueno, la gente sigue llegando igual y dice que no hace cambios y quiere saber cuánto sale su reparación. Pero en este sistema no es igual que en las transmisiones convencionales, no se trabaja de la misma forma y cuando los vehículos fallan, no precisamente el problema lo tenemos adentro de la transmisión. Y este sistema más bien se va a dividir en partes. Así es que cuando un vehículo llega porque tiene problemas, no precisamente o lo más lejano que tenemos es la misma transmisión. Es decir, es muy raro que nosotros tengamos que recibir un carro porque la transmisión esté dañada. Casi siempre lo vamos a ver por otras razones. ¿Ok? Bien, pues aquí vamos a ver qué vehículos tienen esta transmisión. Por ejemplo, aquí lo vemos en los Audi A3 que salió desde el 2008 a finales y no pasó del 2017. El A1 sale en el 2010 y llegó hasta el 2017. El Volkswagen Polo sale en el 2010 y solo llega al 2017. Seat Ibiza igual, 2010 al 2017. El Seat León 2009-2017 y la Seat Altea del 2010 hasta el 2017. Actualmente hay otros vehículos que siguen teniendo 0 CW porque acuérdense que después de algunos años la transmisión 0AM se convierte en 0 CW eh, con algunos ligeros cambios. ¿Ok? Entonces estos son los vehículos. Actualmente tenemos de la Volkswagen y seguimos teniendo varios vehículos que todavía están actualmente utilizando esta 0AM. ¿Ok? Eh, Digo, muchos de nosotros hemos tenido mucha práctica con esta transmisión, ya tenemos algo de experiencia y queremos decirles que a aquellos que todavía no les ha tocado tanto trabajar con estos sistemas, pues lo primero que podemos ver es cómo identificar que tenemos una 0AM. Y es muy fácil. Lo que identifica rápidamente a una 0AM es el cárter delantero, que en la parte superior tiene la forma como si detrás de ese cárter hubiese un filtro de aceite, ¿okay? Una forma cilíndrica.
Esa forma cilíndrica en la parte superior del cárter y nos hace identificar rápidamente el sistema que estamos eh, frente a un sistema 0 AM. Aunque no es el caso, esas transmisiones también tienen aceite y también deben de tener mantenimiento, es decir, también requieren del cambio del aceite. Aunque no es el caso, no es el caso como cuando estamos hablando de una transmisión convencional. Aquí no tenemos una bayoneta, no tenemos dentro de la transmisión mucho aceite, tenemos muy poquito, porque esta transmisión tiene engranajes helicoidales como una transmisión estándar. Entonces, como no ocupamos convertidor ni tampoco tenemos embragues, pues no se necesita tener mucha transmisión, mucho aceite en la transmisión. ¿Ok? El fluido inclusive solo se va a ocupar el que está dentro de la transmisión para lubricar los engranajes que están dentro de la transmisión. Y para lubricar los engranajes, pues no requieres más que 2 litros. ¿Ok? Pero no esos 2 litros que se ocupan en la transmisión estándar. No, esos son 2 litros especiales que deben de ser multigrado. Eh, esta transmisión tiene algunos tapones para que puedas retirar el aceite de ella, pero no tiene un tapón para hacer mediciones. O sea, no tengo algo que me a quitar, un tornillito que yo quite para saber si le falta o le sobra aceite a la transmisión. No. Aquí, si yo quiero saber si la transmisión está bien de nivel, tengo que sacar todo el aceite, ponerlo en una charola y ver si el aceite que recuperé es similar a, no sé, 1.9 litros, porque estamos de acuerdo que aunque llevase más o si llevara dos, no todo el aceite sale, ¿ok? Pero debemos de ver que la cantidad de aceite que tenemos en la charola se acerca a la cantidad de 1.9, por ejemplo. Entonces, ese aceite, bueno, aquí nos dice que tiene una capacidad de 1.7. Normalmente le dejamos 2 litros y a veces lo que recuperamos cuando hacíamos el aceite es arriba de 1.5, ¿no? Lo que llegamos a recuperar, porque la otra parte se queda dentro. Muchas veces pensamos que el aceite de los engranajes puede durar toda la vida y no es incorrecta esa idea, porque además el pensar que nunca le necesitas cambiar aceite a la transmisión va a provocar que nunca te fijes si le hace falta o está a nivel. Y la verdad es que si esas transmisiones trabajan con un nivel muy bajo, se dañan sus componentes internos y los primeros en recibir el daño son los rodamientos, son los valeros. ¿Ok? Se ha dado el caso que muchas veces las transmisiones andan con muy bajo nivel y apenas se dan cuenta que va a haber problemas cuando empiezan los zumbidos, los ruidos, los chasquidos. Pero además el aceite va a trabajar con componentes internos de la transmisión, como lo son los acopladores que tienen un material de pasta. ¿Ok? Antes los acopladores solo eran de bronce y ahora tienen pasta. Y esa pasta no trabaja con cualquier fluido, debe de ser con un fluido que sea ligeramente delgado. Entre más grueso es el aceite que le pongas, va a perjudicar el funcionamiento de los acopladores. Bien, entonces si es un aceite especial y si vale la pena que se reemplace. ¿Cada cuándo se puede reemplazar este aceite de la transmisión? Pues mira, puede durar el aceite, pero si lo podemos hacer el cambio cada 30,000 o cada 40,000 máximo, tendríamos una transmisión que va a durar muchísimo tiempo y trabajando de una forma muy silenciosa y precisa. Casi siempre vemos transmisiones que solo le cambian el aceite cuando se tiene que hacer un trabajo en la hidráulica o en la mecatrónica y lo hacemos porque se sale el aceite y que no queremos reemplazar otra vez el aceite que se ve muy oscuro. Pero si no fuera por esa razón, entonces el aceite nadie se preocuparía por hacer un reemplazo. Y lo cierto es que es necesario. ¿Ok? Entonces, si no podemos medir, lo único que tenemos que hacer es poner una charola y dejar que se drene lo más que se pueda y darnos cuenta, ponerlo en algún recipiente que tenga que esté graduado el recipiente para que nosotros sepamos la cantidad que estaba dentro de la transmisión, tomando en cuenta que no va a salir el 100%, ¿ok? Y debemos estar cercanos a 1.7 litros.
Muy bien, pero para la unidad mecatrónica, que ahorita les voy a explicar en cuántas partes se divide este sistema, tenemos un sistema hidráulico y ese sistema hidráulico también requiere de un líquido que es diferente a lo que tenemos en la transmisión. Por eso les decía que el aceite que hay en la transmisión no es un aceite de transmisión convencional, solo es para trabajar con los engranajes que están adentro de la caja. Mientras que el sistema hidráulico del control, el que va a tomar el control de la transmisión, obvio ese no ocupa ese aceite, ese ocupa otro aceite totalmente diferente, es un fluido de dirección asistida. Aquí tenemos el número de parte, es el G00400 y solo ocupa 1.1 si es que te interesa poner el líquido original. Hay otros líquidos que también cumplen, como el Pentocin, y voy a regresar tantito para que veamos el número de parte del fluido de la transmisión, que es el G052 171 70W75. A veces ponemos el 70W80, 80W90, pero la verdad es que aquí es importante que si nos dice que es 70W75, tratemos de que el fluido entre dentro de esas especificaciones, porque la verdad es que va a trabajar mejor. Al menos debemos de poner un fluido multigrado y además sintético, ¿ok? Para que dure mucho tiempo y no estemos preocupando. Pero aún cuando sea sintético y multigrado, hay que pensar en un mantenimiento, un reemplazo de fluido cuando menos a los 40,000 kilómetros. Bien, entonces estábamos con el líquido aquí de la hidráulica, que debe ser de 1.1. De igual manera, no sabemos si está bien el nivel o no está bien el nivel. Hemos intentado hacer algunas pequeñas bayonetitas para saber hasta dónde llega el nivel del aceite cuando está a nivel la unidad hidráulica. Pero la forma más cercana a saber cómo está el nivel del aceite de esta hidráulica es igual, poniéndole una charola y después en un recipiente graduado para saber cuánta cantidad pudimos extraer de la unidad. Igualmente se va a quedar una buena cantidad adentro y aunque sea de 1.1, si llegamos a los 1.9, no, perdón, 0.9, 0.8 de líquido, creo que estaríamos bien. Es decir, el nivel es correcto. Sucede que muchas veces las hidráulicas están de bajo nivel y hay muchas causas por las cuales están en bajo nivel. Este es el interior de la transmisión, como comentábamos. Tiene engranajes helicoidales. Estos engranajes son similares a los que encontramos en las transmisiones de cambio manual. Ojo, esta no es una transmisión de cambio manual, es una transmisión automática. Está diseñada para ser una transmisión automática, pero sí coincidimos en que los engranajes se parecen a los de cambio manual. El sistema se parece a los engranajes y de cambio manual y las horquillas y hasta las horquillas nada más, más aparte los acopladores y sincronizadores son similares a los de las transmisiones estándar. Pero no se vayan a confundir que esto no es para nada una caja estándar. Tú a esta caja no la puedes convertir en estándar. No, ¿por qué? Porque es como si tuviésemos dos cajas en una. Y una caja estándar solo es una sola caja. ¿Ok? En esta caja está dividido los cambios pares de los cambios impares. Tenemos tres ejes de salida, tenemos tres árboles de salida y en esos árboles de salida se encuentran los engranajes selectivos. Tenemos dos flechas de entrada. Entonces yo nunca he visto una transmisión de cambio manual con un embrague que pueda trabajar con un sistema de este tipo. Esto está hecho para trabajarse como un carro automático en el cual tenemos más ejes que en una transmisión común porque se va a ocupar un embrague doble y los cambios van a estar repartidos entre cambios pares y cambios impares. Si no estás si aún todavía no has profundizado en este sistema, pues te queremos decir que los engranajes que se encuentran en la parte hacia adelante de la transmisión, es decir, hacia el embrague, ahí tenemos engranajes. Los engranajes que se van hacia la parte delantera son los pares y los engranajes que van hacia la parte trasera de la transmisión, esos van a ser los cambios impares, ¿ok? Si tú tienes algún código, algún problema con algún cambio impar, lo vas a encontrar en los componentes traseros. Y si el problema lo encuentras en un elemento de los cambios pares, lo vas a encontrar en la parte delantera, ¿ok?
Bueno, y al final, ¿en qué consiste este sistema? Pues empezamos por la caja que tenemos aquí, ¿no? Que es de engranajes y que además decimos que se divide en dos. Tenemos tres ejes, pero aún así, con todos esos tres ejes, el sistema se divide en dos, los cambios pares y los cambios impares, ¿ok? Empezamos por ahí con una caja con engranajes helicoidales. Tenemos una unidad que se llama unidad de embrague doble, que además es embrague doble seco. Y tenemos la unidad mecatrónica. Entonces tenemos tres cosas. Transmisión, embrague doble y unidad mecatrónica. Pero hay algo adicional, hay cosas adicionales como este sistema también ocupa un volante bimasa y en algunos casos el volante bimasa está mal y hay que reemplazarlo. ¿Ok? Adicionalmente entonces tenemos el volante bimasa. Y luego nuestra unidad mecatrónica, que es una de las tres partes de las que está compuesta este sistema 0AM o 0CW, entonces tenemos nuestra mecatrónica que se divide en tres partes también. ¿Ok? Esta parte también se va a dividir en tres. El embrague hay dos generaciones, primera generación y segunda generación. La primera generación me parece que llegaría por ahí del 2012 u 11 y de ahí en adelante tendríamos la segunda generación. El embrague cambian las horquillas, cambian los collarines. eh, Los embragues que tenemos ahí son identificados como K1 y K2, K1 para cambios impares como primera, tercera, quinta y séptima, y K2 para los cambios pares como segunda, cuarta y sexta, más reversa. Aunque los cambios pares también tienen la reversa. La parte frontal del embrague doble es esto que estamos viendo acá, en donde vemos un círculo con varios dientes cuadrados. La parte circular con los dientes cuadrados es la parte de contacto con el volante bimasa. El volante bimasa definitivamente también es parte del sistema, pues es un componente que ayuda a absorber las vibraciones torsionales de la transmisión y del embrague. ¿Ok? Sin embargo, cuando este embrague bimasa ha cumplido su vida útil o tiene algún problema, tiene algún daño, entonces nos va a generar muchos ruidos y vibraciones. Y es por eso que lo tenemos que reemplazar. Bueno, entonces en la parte de adelante vemos la rueda con dientes cuadrados que se va a unir al volante bimasa y en la parte trasera alcanzamos a observar los dos diafragmas de los embragues. El diafragma grande es para el K1 y el diafragma pequeño es para el K2. El K1 se le puede retirar el centro. ¿Sí? Y no es que se pueda, sino que se requiere quitar el centro del embrague K1. ¿Para qué lo quieres quitar? Para poder extraer el embrague doble. ¿Sí? A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo está ahí ese embrague doble? ¿Lo podré quitar solito? No quiere salir. Entonces algo lo retiene. ¿Qué es lo que lo retiene? No alcanzas a ver hasta que tú entonces retiras el disco del centro y vas a ver que en la flecha hay un seguro. ¿Ok? El seguro que retiene al clutch no lo podemos quitar tan fácilmente porque el clutch está haciendo presión hacia afuera. Entonces muchas veces tenemos que empujar hacia dentro del embrague para que nos sea fácil cambiar el seguro del embrague, que retiene el embrague. Bien, entonces aquí están por ejemplo, aquí ahí podemos observar ya sin el disco montado, sin el disco de central, podemos observar los dientes de K1. Bueno, es que estos dientes son para acoplarse con el centro, con la rueda central, que tiene el hastreo para flecha de mando 1. Aquí podemos ver como aquí va a ir la flecha de la flecha 1 de entrada, ya que hay dos flechas, la flecha 1 y la flecha 2. Ok, entonces vamos a tener mucho trabajo con embragues, vamos a tener mucho trabajo con el sistema hidráulico y también con el sistema electrónico de esa transmisión 0AM y también de pilón, pues también vamos a tener algo de trabajo con la parte interna de la transmisión.
¿Ok? Entonces, vemos estos puntos. Tenemos una placa central que la vamos a ocupar en los dos embragues, tanto en el K1 como en el K2. Pero aparte de la placa central, que es donde se encuentra el valero, tenemos dos platos opresores, uno para K1 y uno para K2. A veces tenemos la oportunidad de ver en algunos espacios del embrague doble los discos de pasta, como aquí en el número 1 que estamos viendo el disco el disco de presión del K1 y el disco de pasta de K1. Estos son los collarines de primera generación que no eran como de fierro colado y era un diseño más sencillo comparado con el diseño de la segunda generación. Aquí tenemos una lista de los componentes que normalmente se ocupan en un clutch y que en este caso los clutches dobles de alguna manera también tienen los mismos componentes. Bueno, aquí teníamos unos pequeños videos para que ustedes vieran cómo cortaba el clutch 1 y cómo cortaba el clutch 2. El desmontaje del embrague doble es muy sencillo. Lo más complicado es el montaje. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, como comentábamos, hay que quitar el disco que está dentro y después retirar este seguro. Y con una herramienta, con solo oprimir el tornillo de esta herramienta, pues el clutch ya está fuera. Ya tienes a la mano los collarines y las horquillas. Y aquí en esta imagen tenemos un sistema de segunda generación. Las horquillas cambian y los collarines también van a cambiar. El collarín 2 es muy similar al anterior, pero también hubo unos cambios en ese collarín. Estos son los discos de pasta que cuenta el sistema. Aquí tenemos el disco de pasta es el disco de pasta K2, que es el de los cambios pares, y nos vamos a dar cuenta por qué, porque en la parte astriada es muy grande. Entonces este sería el K2, Dodge K2. No tiene resortes de amortiguación, al menos no resortes como los que conocemos nosotros no tiene. Después vamos a pasar al K1, y el K1 es el que le quitamos el disco para poder desarmar, para poder extraer el embrague, retirando el seguro que va en la flecha de entrada 2. Ese es el disco de pasta del K1. De igual manera en el centro no, sí tenemos resortes. Aquí sí tenemos resortes cuando en el K2 no hay nada de resorte, solo en el del K1. Ok, entonces este estrado grande es para flecha 2 y este estrado más delgadito es para flecha 1. Los cloches son un dilema, es decir, nos tenemos que ir acoplando a entender el clutch de una y otra forma para poder tener la seguridad de que cuando tú haces un clutch, ese no te va a dar guerra y va a trabajar de manera correcta. ¿Ok? Yo tengo eh, eh, pues no se acostumbre de medir el clutch nuevo, no obstante sea nuevo usado, lo que sea, trato de medir la tolerancia que tienen porque es normalmente una tolerancia de un embrague nuevo. Si es de segunda generación, el embrague 2, el K2 tendría una tolerancia de 70 milésimas de pulgada y el K1 tendría una tolerancia de 60 milésimas de pulgada, medido con un indicador de carátula. Muchos lo quieren hacer con un calibrador de lainas y la verdad es que como que el sistema no se presta para eso, como que se presta más a usar un indicador de reloj, un indicador de carátula. ¿Por qué medimos o por qué mido las alturas de un embrague usado o nuevo? Bueno, primero que nada el nuevo para saber cómo lo manda el fabricante, cómo sale de la planta, el fabricante, cómo lo manda, con qué juego lo manda el fabricante. Y bueno, también el 2, porque cuando uno al clutch usado también lo vamos a medir, porque obviamente está fuera de especificaciones. Y probablemente a ese que está usado lo podamos dejar a la misma calibración que como cuando era nuevo. Y si no lo logramos es porque ya hay demasiado desgaste en ese clutch y
por la parte de los discos de pasta ya no se puede hacer nada. Entonces recuerden, para la generación 2, el K2 es de 70 y el K1 es de 60. Para la generación 1, el K1 es de 50 y el K2 es de 60 milésimas, midiéndolo con un indicador. Lo que pasa es que a veces cuando montamos los cloches y por X o Y los tenemos que volver a retirar, se cierran. Y al cerrarse y nosotros queremos cambiar ondanas de ajustadoras, no logramos el ajuste, porque no nos damos cuenta que al retirar el clutch, a veces, no siempre, se llega a cerrar. Muy bien. Aquí tenemos las collarines. El collarín del K1 está puesto en la horquilla y no lo podemos retirar o no es recomendable que lo quitemos. De que lo podemos quitar, lo que debemos quitar, pero no tiene caso que lo quitemos. Ahí está ese collarín que es cónico y va a ocupar esta otra base que es cónica también. Su ajustador es este, que es un ajuste cónico. Es para darle más juego al clutch o para darle menos juego al clutch, pero hay un método para hacer esto. ¿Ok? Acá tenemos el collarín 2, que es más pequeñito, y este collarín 2 es para el K2, para los cambios pares. Este tiene esta rondana que tiene 3, 4, 5, 6, 8 huequitos, 8 huecos aquí. Igual que el collarín en el centro, tiene 8 cortes. Y eso es para dejarlo fijo en el porta collarín, ¿sí? Que además es de plástico. Aquí vemos cómo este clutch tiene unos autoajustadores. ¿Ok? Esas son las ruedas autoajustadoras. Uno es para el K2 y otro es para el K1. Y se va recorriendo. Conforme se va usando el clutch y se va desgastando, los discos de pasta se van haciendo más delgaditos. Y no obstante, empiezan a hacerse más delgados. El clutch todo el tiempo se está ajustando. Para ello tiene un par de resortes y esos resortes empujan precisamente a la rueda ajustadora hacia un sentido para que vaya el momento en que el clutch tenga mucho juego. También obviamente hay un límite. Una vez que el clutch ya llegó a una cierta altura, el disco de pasta, pues entonces ya no hay más ajustes. Entonces la unidad se va a quedar con un montón de juego. Ahora, los ruedas de ajuste van a ocupar unos dientecitos que van aquí en esta parte y en esta parte lleva dientes. Y por su parte el disco también lleva unos dientes que vienen aquí, vienen por acá, no sé, hay 3 partes donde va a haber dientes. Y esos dientecitos con el paso del tiempo, como son muy finos, se empiezan a barrer. Y llega el momento que aunque nosotros querramos reutilizar un embrague usado, queremos usarlo, pero cuando ya los autoajustadores se barrieron, entonces ya no se puede usar un clutch usado. Y a veces se barren de tanto que se mueven por sí mismos y también cuando los estamos moviendo para hacer el ajuste, pues muchas veces terminan barriéndose. Para el montaje del embrague tenemos que cargarlo una vez ya la transmisión tiene sus horquillas puestas, pues lo vamos a cargar desde la parte frontal y lo vamos a dejar caer en la flecha de entrada 2, obviamente con cuidado. Y si entre la punta del valero central, la parte central del valero y la punta de la flecha 2, entre esos dos hay una altura de 7 milímetros, entonces quiere decir que el disco de pasta de los cambios pares del K2 ya entró dentro del asteriado de la flecha de K2. Y eso está bien porque ya podemos introducir el embrague. ¿Cómo lo vamos a introducir? Bueno, recuerda, si tenemos ahí una diferencia de 7 milímetros, quiere decir que este ya está listo, pero para ponerlo hacia adentro no le vamos a dar de golpes y es necesario meterlo, esto entra a presión.
entra presión en la flecha de entrada 2, así es que necesitamos una herramienta para empujarlo y llegue hasta el fondo. Oye, si le damos unos golpecitos con el martillo, no es recomendable, pues se pueden recorrer los autoajustadores, entonces no le podemos pegar. ¿Cómo cuánto es la carrera de un embrague? Buena pregunta. Normalmente la carrera de un embrague a 25 milímetros, casi una pulgada. Es que son cosas que nosotros, si tenemos duda, nos toca revisar, checar. ¿Ok? El recorrido total es 1 y cuánto se necesita recorrer dentro de ese recorrido total para decir que el clutch ya aplicó. Bueno, pues si recorres, no sé, 25 milímetros, yo creo que la mitad, que serían 12.5, son suficientes para que el clutch aplique. Y cuando no sucede eso, entonces tendríamos un código de que ya hay un desgaste en el clutch y si cortamos antes de las, no sé, eh, no sé, teníamos antes de los 12 milímetros, digo, antes de las 12, eh, ok, antes de la mitad de la pulgada, entonces si cortamos antes, también va a haber problemas porque el acoplamiento va a ser muy brusco y vas a tener códigos de alto torque en el embrague. O se está usando mucho torque en el embrague. ¿Por qué? Porque aplica rapidísimo. Si tiene que tener cierto juego de clutch para que la TCM lo aplique de manera gradual y no se sienta fuerte la aplicación. Se siente la aplicación, pero no se siente un golpeteo. ¿Ok? Entonces, los embragues van a requerir un juego, pero ese juego eh, ni tiene que ser muy cerrado ni muy abierto. Esa es la herramienta que se ocupa para empujar hacia adentro el embrague. Ya como les decía, no podemos darle de golpes porque los golpes que le demos al embrague pueden provocar que los autoajustadores se muevan. Así es que con esta herramienta, con el tornillo, podemos ir haciendo que se meta el clutch de manera lenta, pero además también es importante darnos cuenta que el clutch no requiere de mucha fuerza para poder entrar. Si requiere de mucha fuerza, quiere decir que algo internamente está mal. ¿Ok? De hecho, cuando ocupamos esta herramienta no ocupamos una matraca, un manual, no, lo hacemos con una llave y suavemente debe de entrar en la unidad del embrague doble. Y bueno, al final, lo que... Aquí hay dos cosas que van a suceder. Yo normalmente cuando veo que un clutch ya está dentro, lo mido juego, y actualmente, es que antes nosotros los ajustábamos con unas tolerancias máximas de 1 milímetro y mínimo de 25.25 milímetros. O sea, la mitad de 1 milímetro a 1 milímetro dejábamos los cloches y funcionaban. Pero después ya no podemos dejar cloches menos de 30. Si es posible dejarlos en 40, mejor, porque hay veces que la TCM no quiere hacer el ajuste básico si tenemos muy cerrado el embrague. Eso es si nosotros hacemos mediciones, es decir, estamos midiendo con la carátula el ajuste que tiene cada clutch. Pero existen otros métodos de hacer que el clutch pueda quedar dentro de un ajuste. Y eso es dejando abiertos los autoajustadores, aunque tienen mucho juego de clutch, a través del movimiento brusco de las horquillas podemos ir cerrándolos y darnos cuenta en qué momento, a qué altura es el corte del embrague. Porque si nosotros tenemos la aplicación del embrague a la mitad de su carrera, pues entonces se supone que no debe tener problemas y entonces debe de entrar el ajuste básico sin mayor problema. Esos son los componentes de un kit, que es la manera más correcta de trabajar en este sistema cuando tienes que reemplazar un embrague doble. No nada más cambies los discos de pasta, no nada más cambies unos collarines, sino que cambies todo un kit que tiene todo lo necesario para que el carro funcione de manera correcta. Este kit que tenemos aquí es de generación 1. ¿Cómo sabes de generación 1 y 2? Ah, porque la generación 1 precisamente tenía aquí esta rondana en el centro y la generación 2 no la tiene, no tiene esa rondana. Ok, creo que lo podemos ver acá. Ah, no, porque estaba atrás. Ok, generación 1 y además tenía esta pieza.
que en la generación 2 ya no viene. Eso va en la horquilla del K2. Vemos el eje de entrada, digo, el eje de salida 1 y el eje de salida 2 y el eje de salida 3. El eje de salida 1 obviamente debe de ser donde está el engranaje de primera. Y el engranaje de salida 2, pues es muy probable que ahí también tengamos el engranaje de segunda. Y no necesariamente, ¿verdad? Pero ok, entonces, ¿cuál es el eje 1, el eje 2 y el eje 3? Este es el 1, acá tenemos el 2 y este sería el tercero. Los tres ejes de esta transmisión ahí están. Tres ejes. El pequeñito solo es para reversa, mientras que el 1 va a tener a primera, va a tener a tercera, a segunda y a cuarta. No, a segunda y a cuarta, sí, segunda y cuarta. Y el eje 2, que está un poquito más arriba, ese va a tener a séptima, quinta, a sexta y a la reversa. Sexta y reversa. Aquí están las horquillas. Todas las horquillas tienen puntos de apoyo de plástico sólido, excepto la horquilla de la reversa que tiene un par de rodamientos. Tienen dos rodamientos. Entonces, esa horquilla es diferente y normalmente es una horquilla que luego tenemos que revisar y corregir, porque esos valeritos que tiene en los extremos se llegan a dañar. Y eso provoca que tengamos problemas con la reversa, que no entre la reversa y que por ello tengamos que desarmar la transmisión, no para cambiar el engranaje, sino para reemplazar los valeros de la horquilla. Esas son las flechas de entrada. La hueca es la K2, cambios pares, y la sólida es el K1 para los cambios impares. La K1 entra de la flecha hueca dentro de la flecha hueca, que sería la de los cambios pares K2. Las flechas de entrada tienen o van a ser monitoreadas por sensores. Entonces la flecha 1, la de K1, va a ocupar este magneto para que se puedan monitorear sus RPMs. Y la flecha 2 va a ocupar estos como dientes que están aquí para que el sensor pueda saber cuántas revoluciones está en el eje o en la flecha número 2. Bien, aquí tenemos los engranajes de quién, del eje de salida número 1. Entonces, el primer engranaje me parece que es primera, si no me equivoco, sí. Y el segundo que está aquí sería tercera. El que sigue sería segunda. Segunda es el que tiene el número 3. Ah, segunda está abajo, acuérdate que viene atrás, los pares. Segunda. También tiene este otro, después sería el 4. El 3 es segunda y el 4 es cuarta, ¿no? Segunda es el grande, cuarta es el pequeño. Y arriba primera es el grande y tercera es el pequeño. Esos son los que están en el eje 1. Y aquí también es importante checar cómo es que son cómo son los sincronizadores. Este sincronizador es diferente al que tenemos acá. La horquilla entra en el interior del sincronizador y acá solamente entra en la parte media del sincronizador. Este es el eje de salida número 2 y tenemos los siguientes engranajes. Con el 1 es quinta, luego sigue séptima, después vamos a tener sexta y terminamos con la reversa con el número 4. Ahora acá ya tenemos el otro eje de salida, que en este caso va a ser el de la reversa. Su sincronizador es único y lo único que puede hacer es seleccionar neutral o seleccionar la reversa, ese que tiene el número 3. Esa es la horquilla del embrague de la reversa. Como yo les comentaba, aquí el problema lo vamos a tener en esos cojinetes donde se apoya la horquilla, que se botan los balincitos y tiene una estructura de acero que muy delgadita, que a veces se rompe.
y los pedacitos se quedan en la parte de atrás, impidiendo que la horquilla llegue hasta el fondo y generando códigos. Horquilla de sexta reversa, porque bueno, aquí vemos la parte de la reversa, pero es más larga y puede llegar también hasta sexta. Bien, acá tenemos el otro conjunto de horquillas, nada que ver con el de la reversa. Y si están en la parte delantera, pues serán para segunda, cuarta, para sexta y reversa, y la de atrás para primera, tercera o de quinta y séptima. Bueno, aquí tenemos que las horquillas cuentan con un borde que trabaja con un balín y el balín tiene un resorte muy duro para hacer que las horquillas se mantengan fijas cuando estén aplicando un engranaje. Bueno, aquí tenemos la explicación de todos los engranes. Es que este manual lo pueden descargar de internet. Este fue un trabajo que hicimos con la importadora Isao. Y lo puedes, un manual que lo puedes descargar gratis buscándolo con la importadora Isao. Ok, aquí va todo el conjunto de engranajes. Y ahora vamos a ver la unidad hidráulica. Cuando la transmisión está puesta en el carro y necesitamos retirar la unidad hidráulica, la unidad mecatrónica, es necesario usar una herramienta. Es esta herramienta la que hay que usar para separar las horquillas de la unidad hidráulica y entonces, y solo hasta entonces, podamos sacarla de la transmisión. Ok, hay un paso también importantísimo que normalmente esta transmisión siempre está en reversa. Así es que ya sea con el escáner podemos poner en neutral la unidad hidráulica o quitando la tapa donde se encuentra el mecanismo de parking, podemos mover el sincronizador de la reversa para ponerlo en neutral. ¿Ok? Es el único cambio que llega a quedarse cuando tú apagas el carro, la reversa. Hay quienes hacen hacia adelante la mecatrónica y con un desarmador lo neutralizan, pero creo que es más fácil, más rápido si lo haces a través de la tapita donde va el parque, el sistema de parque. Bueno, eso es lo que tiene adentro de esta unidad hidráulica. Hay varios componentes. Tenemos la bomba mecánica y tenemos el motor de la bomba. Tenemos el acumulador. ¿Ok? Esos tres componentes son los generadores de la presión. La bomba mecánica, obviamente, la bomba eléctrica y el acumulador son los que generan presión. ¿Por qué? Porque este es un sistema hidráulico de alta presión. De alta presión se refiere a que la presión desde que arrancas el carro es alrededor de las 800 psi, por eso decimos que es alta. Y no es como la presión de un carro convencional. Esta presión es alta, es cíclica. ¿Ok? La presión llega hasta 60 bares y ahí se va a quedar hasta que empezamos a colocar dry, cuando empieza a haber cambios. Aproximadamente la bomba se vuelve a prender cada que se aplican tres componentes, es decir, un embrague y dos engranajes. Cuando estos se están moviendo, entonces se va a bajar la presión de la bomba, que normalmente cuando llega a los 42 bares provoca que vuelva a prender la bomba eléctrica, vuelve a cargar el sistema y cuando llega a los 60 bares la bomba se vuelve a apagar, se apaga. Entonces el ciclo es, iniciamos a los 42 bares y terminamos a los 60. Cuando estamos a los 60, mientras el carro vaya caminando y no haya cambios, entonces no tiene por qué descargarse rápidamente. Pero si se van haciendo cambios, esa presión puede bajar y en algún momento va a requerir que la bomba vuelva a trabajar para aplicar algún componente. Es fácil de checarlo, pero no en todas las versiones, porque la 0AM tiene varias versiones y hay algunas versiones que cuando queremos checar los datos de la presión es difícil. Y en el primeras generaciones de 0AM sí podíamos checar en el escáner la presión de la bomba, la pico alto, pico bajo y el actual, y podríamos hasta graficar la presión de la bomba. Bien, aquí la bomba, la hidráulica va a tener
conjunto de componentes que van a servir para los siguientes usos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos en esta unidad son los vástagos que van a ser los actuadores que apliquen a K2 y a K1. El que tenemos enfrente, el que va hacia el cárter, el que va hacia el acumulador, ese vástago es para K1. Y el que tenemos hacia atrás, ese sería para el K2. En la parte trasera de la unidad hidráulica hay unos actuadores, son unos émbolos que van a acoplarse con las horquillas de cambio para poder tener primera, segunda, tercera, etcétera. Y lo mismo, en la parte superior, a mano derecha tendríamos los cambios pares y a mano izquierda tendríamos el pistón para los cambios impares. Tenemos dos pistones, dos arriba y dos en la parte de abajo. Con esos pistones tenemos que realizar todos los cambios. ¿Ok? El 1 es el pistón de la horquilla de séptima a quinta, el 2 de tercera a primera, el pistón 3 es para reversa y sexta y el 4 es para segunda a cuarta. Muy bien, los émbolos o los actuadores que tiene la unidad hidráulica son salir y entrar. Tienen tres posiciones. eh, Totalmente hacia adentro, en medio y totalmente hacia afuera. Quien controla que el pistón se quede en medio o hacia afuera es el solenoide. Quien controla que el pistón se vaya hacia adentro es la presión de los solenoides. Aquí hay un punto interesante que encontramos en la unidad hidráulica y ese punto interesante es un O-ring que se encuentra en el centro de en la parte trasera en el centro. Ese que tiene el número 1 es el O-ring. ¿Y para qué sirve? Bueno, esta unidad hidráulica ya no tiene la TCM, ¿ok? Pues si tuviera la TCM, entonces en esa parte donde va ese O-ring, ahí tiene un sensor de presión. Entonces de ahí sale una chisguetito, donde está ese O-ring verde, para llegar al sensor de presión y poderle indicar a la TCM qué presión existe en el sistema. Lo podemos ver porque la TCM ya no está puesta en la unidad hidráulica. Y aquí tenemos la base, una base importante de aluminio que siempre da guerra, que a veces tenemos que reemplazarla. Y es la base también que sostiene al acumulador. Ahí tiene la cuerda para apretar el acumulador. Tiene a dos conjuntos de solenoides. Esos conjuntos de solenoides son para los cambios pares y para los cambios impares. Pero además, este aluminio, esta base de aluminio, tiene una valvulita de alivio. Sirve para que no se exceda la presión, ¿no? Para controlar el máximo de presión. Y en la parte de atrás de esta base de aluminio vamos a encontrar, por ejemplo, el filtro del sistema, el filtro y los dos conjuntos de solenoides, ¿ok? Unos para pares y el otro para los cambios impares. Dando la junta de esta base de aluminio, lo que vamos a encontrar son las venas hidráulicas que cuando vamos a bajar los solenoides, venas para horquillas, venas para clutch, venas para actuadores de cambio. Esta es la parte interna de la TCM y esta es la parte electrónica. Los componentes electrónicos que se encuentran internamente en el TCM. De la parte de atrás de esta TCM vamos a encontrar un conjunto de sensores que van a servir para checar las revoluciones del eje 1 y el eje 2 de entrada, para checar el desplazamiento de las horquillas provocado por los actuadores hidráulicos, ya que las horquillas cuentan con unos magnetos que está leyendo, que está viendo los sensores de posición. Entonces tenemos, por ejemplo, con el número 1 al sensor de velocidad de entrada G182. Con el número 2 tenemos al sensor de velocidad de entrada G1, G632. Con el número 3
Tenemos el sensor de velocidad de entrada 2, G612. Con el número 4 tenemos al sensor de movimiento del selector G487. El número 5 es el sensor de movimiento del selector G488. El 6 es el sensor de movimiento del selector G489. Y el 7 es el sensor de movimiento del selector. Bueno, ahí faltó el nombre, pero sirven para checar si la horquilla se mueve en tanto para hacia afuera como hacia adentro y también que esté en su punto neutral. Si tenemos la presencia de un magneto en el sensor, el voltaje puede ser más bajo o más alto, pero si lo tenemos en medio, si la horquilla está en medio del sensor, entonces el voltaje andará como por 2 volts, ¿no? De ahí va a bajar y de ahí va a subir. Y por último tenemos un sensor, bueno, tenemos el sensor de presión en el centro que ya les había comentado, en el centro de la mecatrónica, y después tenemos un sensor plano que va a ser para este vástago que tiene un magneto, son los eh, vástagos que van a aplicar y liberar los cloches. Entonces, ese sensor plano va a medir ambos vástagos. El vástago, como decíamos, tiene un magneto y al pasar por el sensor cambia el voltaje de estos sensores y así a TCM se da cuenta qué componente se está aplicando. Tercera, quinta, no sé, el que se esté aplicando. Estos sensores de presión hidráulica es el G270, el sensor del embrague 1 es el G617 y el sensor del embrague 2 es el G618. Aquí podemos observar cómo los sensores van a trabajar con los magnetos y los magnetos están en las horquillas. Aquí podemos ver el de sexta reversa, en donde nos dice que el norte del magneto está hacia la izquierda y el sur está hacia la derecha. Mientras que la otra horquilla nos dice que el sur está hacia la izquierda y el norte hacia la derecha. Obviamente del magneto, no de otra cosa. Y ese se va a encargar de séptima y quinta. Acá alcanzamos a ver ligeramente una de las ruedas magnéticas que son del sensor de entrada número 1. ¿Okay? Muy bien. Pero pues ahí tenemos los magnetos de cada horquilla. Esto se ve muy fácilmente, los superiores se ven fácil de verlos, pero los de abajo no tanto, porque esos van como acostados. Entonces el magneto que tenemos hacia adelante es para segunda, cuarta, y el que tenemos hacia atrás es el de... Pero bueno, aquí le estoy mintiendo, porque... No, ¿cómo está? El magneto que va adelante es para lo tercera y primera, y el magneto que queda atrás, que también viene acostado, pero viene aquí arriba, ese es para segunda, cuarta, como que vienen cruzados. El de adelante es para los engranajes de atrás y el de atrás es para los engranajes de adelante. Vienen cruzados esos magnetos, así que hay que tener cuidado. Aquí viene cómo se llama cada uno de los solenoides, pero lo cierto es que en cada paquete de solenoides, que tenemos 4 de cada lado, vamos a tener un solenoide de presión principal, el cual prende para alimentar a los demás solenoides y se apaga, por ejemplo, cuando hay un código y deja de alimentar a los solenoides. No se encuentra en el mismo lugar, sino dependiendo de en qué paquete tú estés, vas a identificar al solenoide de control de presión. Por ejemplo, aquí en este lado, en este lado, el solenoide de control de presión es el número 4, el que tiene aquí el número 4. Este es el solenoide de control de presión de la mitad 1. Aquí los paquetes es mitad 1 para los cambios impares, mitad 2 para los cambios pares. Entonces ahí sería el solenoide de presión en el caso de los cambios. En este caso sería creo que el de los pares, porque está volteada la base de aluminio. Y en el 5 tendríamos
Bueno, aquí no nos dice cuál es el solenoide de presión, pero sí tenemos el de los cambios, el 4 que sería el de válvula de solenoide 4 de presión mitad 2. No, sí lo debemos de tener. El de mitad uno es el... Ah, no, perdón, 3 y 4. Acá tenemos el 4 y acá tenemos el 3. No, no puede ser. No, los solenoides de presión se encuentran en medio. Por ejemplo, si aquí es el 4, en este caso sería el 5. Este sería el solenoide de presión, porque se van a encontrar en medio. Tenemos dos solenoides en medio, ¿no? En el caso de los cambios de los pares, que es el número 4, lo tenemos arriba, pero en el caso de los impares lo tenemos en el 5, es decir, lo tenemos abajo. Los solenoides de presión nunca los vamos a encontrar en las partes extremas. Esos son para clutch o para horquilla de cambio. ¿Ok? Hay que identificar bien los solenoides, pues a veces están fallando o tenemos códigos y debemos saber exactamente cuál es el que andamos viendo. Bueno, aquí lo estamos viendo de espaldas a los solenoides y podemos observar sus conectores. Son conectores de dos pines y en esta otra parte podemos ver a los solenoides, pero no, vamos, en esta parte solamente vemos la base de donde están, pero no los vemos a los solenoides porque lo estamos viendo de frente. Entonces, este paquetito, volvemos a decir, tiene un solenoide principal que es el de control de presión. Los paquetitos son iguales, no tengo un paquetito izquierdo y un paquetito derecho. Sí los tengo cuando están montados en la mecatrónica, pero si yo los quito de la mecatrónica, no necesariamente tengo el izquierdo y el derecho. Los podría yo intercambiar. No, a veces no es tan recomendable haciendo intercambios, pero si tienes alguna duda y crees que al intercambiar los solenoides pueda ayudarte, pues entonces está bien. Creo que ya se salió. Ok, entonces aquí están bueno, acá tenemos los solenoides por atrás y acá los tenemos por adelante. Y aquí tenemos las cavidades de salida de cada solenoide y tenemos también una cavidad que alimenta, una cavidad que va de lado a lado, que va a ser por donde se alimentan los solenoides. Ok, los orificios 2 son las salidas de solenoides y las 1 las alimentaciones. Ok, muy bien, entonces ahí tenemos esto tenemos que entenderlo muy bien. El solenoide tiene entrada y también tiene salida. Hasta en la parte de abajo, aquí es donde están los orificios que hacen que el aceite se vaya al cárter. La resistencia de los solenoides es de 2.5 amperes. Perdón, estoy mal, es de 5.9 ohms y la corriente que consumen puede llegar hasta 2.5 amperes. Aquí tenemos la unión entre la bomba mecánica y la bomba eléctrica. Ocupan un coplecito de plástico que podemos verlo aquí, es el cople de plástico que une a la bomba mecánica y a la bomba eléctrica. Y la bomba mecánica también tiene aquí un orificio, es que trabaja con unos engranes. Tiene un orificio en el cual hay un O-ring, ese es el punto de salida del aceite hacia la base de aluminio. Y la bomba hidráulica, bomba absorbe aceite por el centro, por aquí, por esta parte, y también absorbe el aceite por este otro orificio, por ambos lados. El absorber el aceite por el centro del eje ayuda a su lubricación, pero por ahí también jala el aceite la bomba y también por este otro orificio que está aquí. Este es un orificio que está siempre libre y el orificio de salida, bueno, es el que tiene el O-ring. Para checar si la presión está correcta o no, entonces tenemos ese sensor de presión que está ahí. Y aquí tenemos algo interesante. Esta numeración que tenemos aquí no es precisamente la que va en el conector, ya es diferente, sino que en ese entonces nosotros pusimos este orden para explicar algunas cositas, aunque en el orden original no es de esa forma, ¿ok? Solo nos sirvió como referencia. El conector de la TCM tiene cuatro terminales que son grandes, estas cuatro terminales.
Dos van a tener voltaje de batería constante y dos van a tener tierra física. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las dos terminales de acá arriba, estas dos que están aquí, van a ser tierra física y las dos terminales de abajo van a ser voltaje de 12 volts. Tú puedes echar a andar la bomba si es que la mecatrónica, la tarjeta te lo permite, el TCM te lo puede permitir. Si pones el voltaje en 5 y 6 de 12 volts y pones la tierra en 4 y 7, que son los dos de arriba, pero además alimentas también con 12 volts la terminal 1, entonces vas a poder ver que la bomba se pone a girar. Solo que cuando tú alimentas el 1, tienes que esperar solo 10 segundos y después de 10 segundos va a arrancar la bomba. Si no arranca es porque a lo mejor la tarjeta está mal, pero se puede andar la bomba alimentando con voltaje a 5 o 6, con tierra a la 4 y a la 7 y con voltaje a la terminal 1. Es decir, la terminal de hasta arriba es la 1, 5 y 6 son las dos de abajo, que ahí es donde va el voltaje, y 4 y 7 vamos a poner tierra. ¿Ok? Después vamos a tener un sensor de temperatura aquí adentro de la placa electrónica y podemos ver acá un ajuste básico que se puede hacer con el escáner. Números de identificación de la TCM, que tiene el número, por ejemplo, en esta TCM es el 0AM 927769 con la letra D. La letra D indica que esta es una tarjeta de primera generación. También hay G, también hay K, y eso va cambiando según la generación. Y después acá la transmisión tiene un código, que en este caso es el BMS o BMS, es las letras distintivas de la transmisión con la fecha, cuando se fabricó el día, el mes, el año que se fabricó la transmisión. Estos códigos nos ayudan a saber el tipo de engranajes que tiene la caja y para saber también si la caja es compatible con otras transmisiones. ¿Ok? Es importante muchas veces echar un vistazo a, esa, a esos datos. Muy bien. Entonces, esta información es preliminar para que ustedes tengan una idea de este sistema de doble clutch seco que ocupan Audi, Seat y Volkswagen. ¿Okay? Este tema lo estamos platicando porque va a ser nuestro siguiente curso. El siguiente curso que tenemos listo es este empieza el martes 21 de mayo, iniciamos este curso. Si es presencial, lo vamos a iniciar el 8 de junio para los días sábados y el 9 de junio para los días domingo. ¿Quién o requieren de mayor información? Dejamos dos números de contacto, el que 55 32 67 99 30 y el 56 21 68 43 92. ¿Ok? Recuerden apartar su lugar. Bueno, registrarse lo antes posible. Recuerden que el curso en línea es los martes y jueves en el horario de 7 a 9 de la noche. Una práctica en el banco de trabajo. Este curso, obviamente toda la explicación mecánica, vamos a tomar una transmisión para que ustedes vean los engranajes. Va a incluir también toda la explicación hidráulica, es decir, unidad hidráulica, bombas, pistones, actuadores, etcétera, todo eso. Identificación de los componentes electrónicos, el básico del sistema. Vamos a enseñarles cómo se debe de ajustar el embrague en la transmisión, tomando en cuenta dos cosas, el ajuste que hay
el clutch y el ajuste que vamos a encontrar cuando estamos trabajando con el recorrido del embrague. ¿Ok? Es decir, para estar seguros de que el clutch va a trabajar bien, vamos a hacer dos cosas. Número uno, ver cuánta tolerancia tiene el clutch, es decir, cuánto juego tiene el clutch. Y número dos, ver la distancia recorrida de la horquilla para poder aplicar el embrague. ¿Ok? Esas son dos partes que vamos a trabajar. Entonces trabajaremos con el clutch, con la unidad hidráulica, con los componentes y con la misma caja interna, como se desarma. Para cuando intentamos retirar una tarjeta y reemplazarla, existen dos opciones. Si quiero poner una tarjeta nueva usada, a veces podemos programarla o podemos clonarla. Todo depende del tipo de tarjeta, porque hay algunas que son muy fáciles de programar y otras más difíciles de programar, no se pueden programar en línea. Y en ocasiones, cuando no podemos programarlas en línea, entonces podemos clonar los datos de la original con la que vamos a ocupar de reemplazo. Ya les estaremos dando una explicación relacionada a esta temática de la programación de la 0AM y 0CW cuando tenemos modelos más recientes. Entonces, los invitamos a participar en este curso. Vamos a saludar a nuestros amigos que se conectaron en esta charla técnica. Tenemos a Leonardo Suárez Sánchez. Saluda a Francisco Javier, que también nos está pidiendo la información de los cursos. Es importante, ya habíamos comentado, tenemos ahorita en este momento los números de teléfono compartidos, que también tienen WhatsApp. Ahí mándanos un mensaje y con todo gusto les vamos a mandar la información. Si nos haces favor, Francisco Javier, ahí te mandaríamos todos los datos que tú necesitas y si es necesario, pues podemos hacer hasta una llamada por teléfono. Edward Pazges, saludos. Tenemos a Mario Virola, saludos. A José Alex Ampuero, también saludos a ellos. Herramientas para 0AM. Si estás aquí en México, ahí te podríamos decir dónde y nosotros tenemos algunas. Pero si estás en otro país, ahí va a ser un poquito diferente. También si quieres, mandarnos un mensaje por WhatsApp y podemos ver qué opciones te podemos dar. Mandamos saludos cordiales a Mario Hernández, que nos hizo favor de conectarse y estar aquí con nosotros en esta charla técnica. Muchas gracias a todos, les agradecemos este interés y pues decirles que todos estos cursos se van actualizando, pues cada vez que se da un curso de este tipo, hay cosas nuevas. No porque nosotros no las incluyamos, no los queremos incluir en los cursos anteriores, sino porque el uso de los carros genera pues fallas nuevas y no es que nosotros no las hayamos tenido, más bien no las tenemos ahorita o las tenemos ahorita y no antes porque apenas son cosas que van saliendo del día a día. ¿Ok? Pues quisiéramos cuando tú tomas este curso ponerte al día en cómo puedes desarmar, armar cualquier parte de este sistema y trabajar con confianza y seguridad en 0AM y 0CW. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta charla técnica y esperamos verlos también en el curso. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente.